Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos del caso Julio Urias, el zurdo mexicano de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué hablamos de él? Porque sirve como un ejemplo para los periodistas, los comentaristas, los creadores de contenido, incluso para las personas dedicadas o no a la industria del deporte. La noticia ha sido todo un boom. El beisbolista mexicano fue acusado por segunda ocasión de violencia doméstica en contra de su pareja, la cual llevó a un proceso, el cual Julio tuvo que pagar $50,000, los cuales los tiene, porque tiene un contrato muy bueno con los Dodgers. Lo más preocupante de todo esto, y esto solo sirve como un ejemplo, es que la prensa rosa va a empezar a atacar a Julio y va a intentar mezclar lo que es su carrera con su vida personal. Sí, es la misma persona. También existirán medios que omitirán la noticia. ¿Por qué? Porque están a favor de la creación de un nuevo modelo de negocio o de un modelo de negocio más rentable para el béisbol en México. Así que la noticia desprestigia un poco el tema del béisbol. Equipos como los Tomateros de Culiacán tal vez estén abiertos a recibir a Julio Urias cuando renueve o no renueve con los Dodgers. Y te digo por segunda ocasión, porque ya dicen en el 2019-2020 había sido acusado por la misma situación, violencia doméstica. Lo que puede ser moralmente, éticamente cuestionable es que las personas encargadas de designar el premio más importante, el Premio Nacional del Deporte o de Deportes en el 2021 en México en la categoría de deporte profesional, se lo dieron a Julio Urias, el lanzador zurdo de los Dodgers de las grandes ligas del béisbol, de la Major League Baseball. Imagínate a qué grado puede ser al principio una especie de sport washing, ¿no? De lavado de imagen. ¿Qué tanto tienen que ver los Dodgers y qué tanto tienen que ver las agencias de medios creando a un ídolo? Julio es muy bueno en lo que hace. No podemos negar que su talento lo ha llevado, pero es un caso muy similar al caso de Osuna el beisbolista, ¿eh? De el caso de hay otro beisbolista de Tampa Bay que también le pasó exactamente lo, lo mismo. ¿Por qué está sucediendo este tipo de situaciones? No es que siempre se les eduque así en casa o que hayan crecido en un ambiente violento, pero la violencia doméstica cada vez es más denunciable, cada vez tiene menos culpa por parte de las víctimas, cada vez la gente toma más conciencia de la importancia de tener pruebas, de proceder legalmente ante las situaciones. ¿Cuál es el gran tema? Existen muchos artilugios legales. Está la falsa reparación de los daños, la codependencia emocional de las parejas, el entorno que favorece y crea un ídolo por la necesidad económica de llenar estadios y seguir generando dinero, la idea de que Julio iba a ser el próximo Fernando Valenzuela. Los medios de comunicación seguramente callarán y no hablarán. Periodistas, analistas y comentaristas difícilmente comentarán el caso sobre la violencia. Lo comentarán tal vez como una especie de nota aislada, pero los problemas son muy grandes. Fue acusado y arrestado por violencia. Tal vez
el zurdo no vuelva a renovar contrato con los Dodgers. Tiene 27 años, 28 años. Así que el tema del béisbol empieza a contar su reloj. Tal vez se refugie como su ex compañero en la Liga de Japón o regrese a México como es lo más probable porque fue separado del equipo y no hará el viaje hacia Los Ángeles. Una de las cosas que también llama la atención es que hace no mucho se tomó una foto con Peso Pluma, el cantante de moda de los corridos tumbados. Tú sabes que existe un negocio de identificación, pero también que las personas escuchan la música con la cual se sienten cómodos, sin cuestionar moralmente, sino más bien como un dato adicional. Julio Urias viene de una zona en la cual esta música es muy común, pero el que sea común no significa que el pitcher deba de ser absuelto de sus responsabilidades en Los Ángeles. Tuvo o ha tenido ya dos percances legales. La información salió en el medio ESPN y hablaban acerca de qué pudo haber pasado. De hecho, si tú pones a investigar, los datos que saca el portal ya no están disponibles para el público mexicano, solo para los Estados Unidos. Estás hablando de que se está cayendo o se podría estar cayendo un ídolo. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores. De hecho, participó en muchos eventos defendiendo la bandera mexicana como deportista. ¿Cómo un deportista que tal vez no tiene la inteligencia emocional logra ir aprendiendo a controlar su ira? Sé que algunas corrientes como el feminismo hablarán acerca de que es culpa del patriarcado. Sé que existen muchas versiones, pero el culichi tiene o tenía todo para ser el mejor. El gran problema muchas veces es que podría estar tirando no solo su carrera deportiva, en el caso de él, sino también violentando a las personas, dando un mal ejemplo fuera del campo. Eso, por supuesto, las empresas intentarán aminorizarlo y los Dodgers no sacarán una publicación hasta que no tengan más datos o hasta que lleguen a un acuerdo y sepan qué decisión deben de tomar. Seguramente los Dodgers en algún momento decidirán hacer, te digo, este sport washing y sacarán un comunicado y harán y emprenderán una campaña a favor de los derechos de las mujeres. Está bien, pero muchas personas consideran que esto pudiera ser falso, como muchos equipos lo han hecho. ¿Te acuerdas que también ha existido la historia de varios beisbolistas? Existe un triste y largo historial eh, de violencia por parte de muchos deportistas que muchas veces se creen impunes, se creen que los equipos los van a defender. Posiblemente el concepto de la realidad se ve distorsionado por la gran cantidad de dinero que después ganan, el gran estilo de vida, pero esto llega muy, muy rápido. A los chicos les llega a los 22, 23 años y difícilmente saben controlar esta parte de gestionar su dinero, pero también la fama, la popularidad. ¿Qué le pasó a Wagner Franco? Bueno, estuvo bajo licencia administrativa tras ser acusado de algo muy parecido a lo que... Y esto es República Dominicana. Y acá son Los Ángeles y es México. Pero le ha pasado a beisbolistas, futbolistas, boxeadores, jugadores de fútbol americano. Constantemente su fama,
su popularidad, tal vez incluso su personalidad alegre, divertida, proveedora, son la imagen de la masculinidad, pero también son pues atractivos para muchas personas que no ven mucho de lo que puede pasar detrás de personalidades violentas. La gente, mucha gente, creerá que son episodios aislados, pero te dejo una pregunta. ¿Qué tanto crees que influye la testosterona de estos deportistas, tanto para su rendimiento deportivo como para su comportamiento fuera del juego? ¿Qué tanto tiene que ver la creencia de que entre más violento es más hombre? ¿Qué tanto tiene que ver acciones y factores de riesgo, como pudieran llegar a ser el lugar donde vive, el lugar donde creció, incluso conceptos como la infidelidad, el manejo de los recursos? Son muchísimos casos que influyen en la mente del deportista y que giran en torno al que en este momento hemos considerado como la víctima, que es su pareja, no su esposa. Pero existen protocolos en varias ligas y más en los Estados Unidos porque saben que se repite. Major League Baseball, NFL, NBA tienen protocolos de contención de crisis. Saben mediáticamente que esto puede ser una bomba, una destrucción del prestigio que puedan llegar a tener, y más en la era de la cancelación. El béisbol se está poniendo de moda en México, pero ya es uno de los deportes más consolidados en los Estados Unidos. El caso de Julio puede ser el caso de muchos deportistas, algunos deudores alimentarios, algunos evaden sus responsabilidades, otros son paternidades irresponsables. En el caso de él es violencia doméstica. Pero ¿qué detalles puede llevar a que esto no termine ahí? El Departamento de Policía de Los Ángeles mencionó que, bueno, que el evento pasó a las 11 de la noche del domingo y pues no se revelaron de inmediato los cargos por los que fue arrestado Urias. Pero existen algunas personas que, pues tú sabes, fueron entrevistados por los medios de comunicación y aparentemente él la empujó contra una cerca y estaba tomando un video, así que tal vez salga a la luz en algún momento ese video. También dijeron que vieron a Julio subirse a un auto con ella y seguir discutiendo y que tal vez ahí pudo haber habido golpes. Fue entonces cuando la policía actuó y los sacaron del auto. Y esta historia, dicen, se repite como en el 2019. Julio estuvo involucrado en un presunto incidente en el centro comercial de Beverly Center, el Beverly Hills, y fue acusado de empujar a una mujer con la que estaba. Sin embargo, la presunta víctima dijo a los investigadores que simplemente se cayó. Y si en dado caso el video de Urias golpeando a su esposa recientemente sale a la luz, no habrá forma de que pueda haber este encubrimiento. El gran problema puede ser la presión que puede tener la mujer para tomar acciones, pues representa también no solo su futuro emocional, incluso pudiéramos hablar de su autoestima, de su integridad física, hasta de su ego, si lo quieres ver, involucrando muchísimos temas. ¿Te acuerdas que en su momento Julio fue suspendido por varios juegos por este tipo de acciones? Así que posiblemente se espera una situación muy parecida que le pase en este 2023. Te das cuenta que no aprende normalmente, y no porque sean tontos, sino porque así están formados su personalidad. De hecho, el columnista de Los Angeles Times que publicó pues un artículo sostuvo que el lanzador mexicano no debería, y de hecho
hizo una aseveración que no debería volver a jugar con los Dodgers y fue contundente al decir que acabó de traicionar la confianza que los Dodgers depositaron para que él fuera el símbolo del equipo. Imagínense, de 27 años y ya tiene grandes problemas, así como los tuvo Roberto Osuna, así como los tuvo, hay un chico, deja recordarlo, pero también estuvo ligado incluso hasta con el crimen. ¿Por qué? Porque tal vez se les hace muy fácil. Esteban Loaiza. Puedes ver toda la historia que pasó con el que fuera beisbolista, está en la cárcel y fue ex esposo de la cantante mexicana muy conocida, Jenny Rivera. Ahora, esto no es para estigmatizar, es para que sirva como ejemplo. También, posiblemente, los castigos en Estados Unidos sean en búsqueda de ser ejemplares. Pero, ¿qué pasará si son ejemplares allá, pero él se muda a la Liga de Japón o regresa a México a ser una superestrella de la creciente liga? Ahí es donde dirán que ya cambió, que ha mejorado, pero no se note en cuándo fueron a los cursos de control de ira, cómo se va a ir con un especialista para controlar tus emociones, cómo demuestras la virilidad sin tener que ser conflictivo. ¿Te ha pasado y has visto seguramente muchos, muchos deportistas que terminan encarando a las autoridades o que terminan encarando y protegiendo algo dentro del campo de juego? Bueno, allí hay algunos indicios de su personalidad que queremos omitir muchas ocasiones. Pero sí, el caso de, de Julio Urias es mucho más grande de lo que parece, pero posiblemente los medios en México desaparecerán un poco la noticia. ¿Te acuerdas también del caso del Club América? Porque esto tiene que ver un poco con violencia. Alguno, violencia dirigida a una persona, otros, violencia de género. El Club América sacó un comunicado muy peculiar, donde apoyaba a la futbolista Jenny Hermoso ante el incidente que tuvo con Luis Rubiales. El oscuro Luis Rubiales. Bueno, apoyan y ponen el hashtag se acabó. Pero cuando tuvieron la forma en tener un protocolo, se les fue porque no pudieron poner sus influencias para salvar la integridad de varios de sus jugadoras, entre ellas la historia de Scarlett Camberos. También denunciaron al acosador después de mucho tiempo. No sancionaron tan fuerte a sus futbolistas juveniles cuando se burlaron de la canción El Violador, porque hacían mofa de ellos. Hicieron sport washing con el caso de Renato Ibarra, negociándolo con Grupo Orlegui. Imagínense, estás hablando posiblemente de medidas que buscan solo contener la imagen del club para seguir, porque saben que muchos de la gente olvida pronto, con tal de seguir teniendo a un ídolo. Porque sí, deportivamente es muy bueno. Nadie va a negar que el hombre en cuestión o que varios deportistas son muy buenos en lo que hacen. Pero el gran peligro es que estamos ocultando y estamos idolatrando a deportistas que posiblemente fuera del campo no sean tan ejemplares como deberían de ser. Se les pone en un pedestal y tristemente el público deseoso de nuevos ídolos los pone a ellos, cuando ellos tal vez no pidieron ni siquiera ser ídolos. Ellos solo hicieron algo que les gustaba y que los sacó de, pues, económicamente adelante.
Tal vez es el ambiente en el que se educan, tal vez es la sociedad que los hace creerse impunes, invencibles, tal vez son comportamientos que tienen interiorizados. Le sumas también que puede haber conflictos entre ellos que difícilmente conocemos, pero que casi nadie revelará y quedaremos, como es costumbre en este tipo de polémicas, con una parte de la verdad a medias. La única forma en la que puede existir ese, en la que no puede existir ese vacío de información es que la chica salga y dé su versión y que en un sentido de réplica él salga y dé la información. Lo más peligroso del asunto, cuando salen las versiones de los posibles agresores o de los agresores, es que no se hacen responsables del todo, consideran que fue consentido o que la persona provocó, entonces empiezan a lavar un poco su responsabilidad y la dureza que tienen sus propias acciones. Incluso algunos, los más descarados, le empiezan a echar la culpa a quien sufrió de la violencia. ¿Qué tanto tiene que ver ella en esta violencia? Bueno, no creamos que existe una víctima 100%. También pudo haber violencia, como una hipótesis, pudo haber violencia bidireccional, pudo haber habido una situación mucho más allá. Incluso buscan los aficionados.com.mx el caso de Alberto del Río, cuando tiene una relación tóxica con una luchadora. Ellos, luchadores profesionales, acostumbrados a, literal a los golpes, tuvieron, y se llama Alberto del Río, el patrón, violencia eh, fuera del ring o fuera de la lucha libre, y lo relacionábamos con una relación tóxica, una relación bastante intensa. Entonces tampoco romantices las historias que te quieren vender en redes sociales muchos de los deportistas, porque también o imitan cosas para vender bonito y vender solo la parte edulcorada y buena de su vida, y ocultan muchas veces las partes negativas. ¿Por qué? Por supuesto, perderían contratos y perderían parte de lo que han querido formar durante mucho tiempo. No creas todo lo que se publica en redes sociales. Es más, aunque te den un pequeño defecto, tal vez no sea tan pequeño en el fondo. El ejemplo de Luis, de Julio Urias. No voy a confundirlo, Julio Urias, perdón, si llegué en algún momento a mencionarlo. Julio Urias o Julio César Urias Acosta. Que tristemente no queremos que pasa, pero tristemente puede volver a pasar, porque existen deportistas que o no terminan de aprender o que son protegidos por los medios de comunicación debido a los ingresos que en este momento generan. Pero pasará y tal vez habrá una investigación o los aficionados decidan en su momento creer que ha cambiado. Las segundas oportunidades son un tema difícil. Él ya tuvo y esta es su segunda vez. Ha sido ponchado por segunda ocasión. Esperemos que no haya una tercera. Que bueno que legalmente hay medidas y que haya una medida de protección. Te invito a que investigues este tema. Te invito a que puedas ver los patrones que existen en este tipo de comportamientos. Porque los deportistas cada vez son más famosos y cada vez se está viendo más cómo cometen delitos mientras están en la cúspide de sus carreras. Los aficionados.com.mx dentro y fuera del juego con salud, deporte y entretenimiento. Te envío un saludo invitándote a que te suscribas a nuestras redes sociales.